Bueno, pues Shabbat Shalom nuevamente. Todavía Shabbat, Ya falta un poquito para que se termine, pero todavía en Shabbat. Todavía extraño los veranos de Shabbat terminándose a las 10 de la noche, ¿no? Esos son buenos, Pero bueno, ya cada vez más se va acercando al horario de normal, ¿no? De 6:30, 7, cuando empieza a caer el sol de invierno. Pero bueno, vamos a seguir disfrutando no solo lo que nos queda de Shabbat, sino lo que nos queda de este encuentro precioso que tenemos por la fiesta que continúa, porque la fiesta continúa todavía, aunque nosotros terminemos el Shabbat aquí y el fin de semana, la fiesta continúa todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a continuar en esta otra porción que tiene que ver con lo que estábamos hablando hace rato, porque al final, el día de hoy, nos corresponde saber con respecto a Sukkot, con respecto al milenio, con respecto al tiempo en el que nuestro Señor, Yehoshua HaMashiach, que está aquí. Hace rato platicaba con el Ray y me decía unas cosas, ¿no? Oye, pero sí será que será literal, y estábamos disertando de eso. Bueno, pues espero que podamos tener un poquito más de luz y claridad con esto que vamos a estudiar, y vamos a ir en la misma línea. Es como si del estudio de hace rato quitáramos todos los demás Moadim, ¿no? Todos los Moeds, perdón. Todos los Moeds los quitáramos y dijéramos, vamos a ahondar solamente en lo que es el tiempo de Sukkot, la fiesta de Sukkot. Entonces, vamos a hacer un poquito de profundo en ello. Y les pongo yo aquí como introducción. Ya saben que yo tengo mis introducciones y siempre hago introducción. Prometo que no va a ser tan larga. Esta porción que estamos a punto de estudiar cita de manera explícita y concreta el tiempo en que nuestro Señor Yehoshua HaMashiach reinará sobre la tierra. Y de los eventos que sucederán enseguida de la tribulación, o de la gran tribulación, y de la batalla del Armagedón, que no es lo mismo que la guerra de Gog en la tierra de Magog. O sea, la batalla de Gog en la tierra de Magog. No es lo mismo, ¿ok? Entonces, será enseguida de que se han resucitado los muertos, como ya vimos hace rato, ¿no? En Mashiach, en Cristo, y todos a una transformados con una nueva naturaleza, un cuerpo de incorrupción. ¿Para hacer qué? ¿Cuál será el propósito? Que no hablamos hace rato de esto, pero que lo vamos a mencionar ahorita. ¿Cuál es el propósito para lo que seremos transformados? Ser como es Yeshua. Sí, pero ¿con qué propósito? Esa va a ser el último fin. Ser como nuestro Señor, en semejanza de Él. Pero, ¿cuál es el propósito? Les voy a dar una pista, Apocalipsis 1:6. Para reinar, juntamente con eso. Para reinar. Sí, pero ¿de qué forma? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué dice Apocalipsis 1:6? Ahí los que estén ya con la Biblia tecnológica en la mano. Para ser no reyes, sino sacerdotes del reino. Amén, así es. Porque en todas las versiones te dice reyes y sacerdotes. Rey solo hay uno. Y ese es Yehoshua HaMashiach. Y en la tierra no va a haber más reyes. El único que reinará es Mashiach, Cristo. Pero entonces seremos transformados para ser sacerdotes del reino. Yo te voy a decir algo. Esta transformación empezó desde el momento en que hemos sido salvos. Hoy somos ya sacerdotes del reino. Hoy ya somos sacerdotes del reino. Y debemos en verdad pensar en esto, porque debemos comportarnos como sacerdotes del reino, viviendo como viviría un sacerdote, en santidad, ¿no? En total santidad, y guardando la palabra del Señor como nuestra propia vida. ¿Cómo vivía Aarón? ¿Cómo vivían sus hijos? ¿No? ¿Qué les pasó a los que querían seguir viviendo como en el mundo? ¿Te acuerdas? A los hijos de Aarón, que siempre se me olvida su nombre. Abiú, Nadab y Abiú. Ok, gracias, perdón. Soy medio burrote para eso. ¿Qué les pasó a ellos? Murieron porque presentaron fuego extraño. No presentaron el fuego del altar.
sino que ellos pensaron que a su forma y a su manera podían hacer las cosas. Hoy somos sacerdotes del reino. No podemos pensar que podemos seguir con nuestras actividades del mundo como si no lo fuésemos. Porque yo les voy a decir algo, mis hermanos, nosotros cada día entramos al tabernáculo. Cada día tenemos acceso no solo al lugar santo, sino al lugar santísimo. Porque eso es lo que dice la Escritura, que se abrió el camino para entrar directamente al trono de la gracia. Entonces, imagínate estando en la presencia de Adonai, en el Kadosh Kedoshim, ¿no? En el lugar santo, santísimo, y viviendo como en el mundo, presentando fuego extraño. Entonces, vamos a ser, y fuimos ya hechos sacerdotes para el rey. ¿Ok? Y ya desde ya. Pero se verá ya la ejecución de estas labores y estas funciones en pleno. ¿En qué momento? Pues en el milenio. Cuando nuestro Señor y Rey esté reinando y nosotros ministremos. ¿A quiénes ministraremos? ¿Se acuerdan de que hablábamos de los que debían ser ministrados? Dice la Escritura que ya no tendrás que decir al hermano, cambia, brother, ya no peques. ¿Por qué? Porque ya no le diremos al hermano, conoce a nuestro Señor, porque tendremos las Escrituras ¿en dónde? Escritas en el corazón y en la mente. Entonces, ministrar a otro hermano que tiene el mismo conocimiento que Dios nos dio, va a ser como extraño, ¿no? ¿A quién se ministrará? Pues se ministrará, estoy casi seguro, que a estos que han quedado sin ser transformados. Y más que ministrar, se gobernará. Por eso muchos dicen que reinaremos con él, porque aplicaremos las leyes del reino y la autoridad de Mashiach en ellos, en estos que quedaron sin ser transformados. Ministraremos a esta gente o a estos que queden. Y no lo digo de manera despectiva, por el contrario, cada que pienso en eso, a mí se me pone la piel de gallina y siento una congoja en mi corazón, porque hay muchos de mis amados cercanos que se encuentran en una condición en la que si el Señor viniese hoy, estarían ahí. Y eso es de dolor, ¿me entiendes? No hay despectivo, no hay forma despectiva ni por ninguna razón ni motivo a la hora de que hablamos de estos que estarán ahí, pero hay que referirnos a ellos, ¿no? De alguna manera. Entonces, esta porción describe el milenio en el cual Adonai reinará en la tierra para que después que se ha destruido para siempre en la guerra de Gog, en la tierra de Magog, el mal y la muerte y la corrupción desaparezcan. ¿Ok? Y vivamos la eternidad, que no nos vamos a meter ahí, brother. Esa es tu parte, ese es el tuyo. No, ese es de Gerardo, ese no es nuestro, ¿no? Pero sí que vivamos una eternidad junto a nuestro Creador por siempre y para siempre, ¿no? Esta sí es una historia con final feliz, Gocémonos con la esperanza viva y cierta, les pongo yo aquí, de que lo que vendrá y que su venida será inminente. Y si a su venida estamos vivos, aleluya. Y si morimos a la espera de su venida, aleluya igual. Pues claro. ¿Qué dice Romanos? Vamos a leer Romanos 14, 7 al 12. Romanos 14, 7 al 12. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Claro, ya no vivimos para nosotros mismos. Ni tampoco morimos para sí. Ninguno de nosotros ni vive ni muere para sí mismo. Si vivimos, para Adonai vivimos. Y si morimos, para Adonai morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, de Adonai somos. Aleluya, ¿no? Dice aquí, para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. No sé si te habías pensado en eso, pero nuestro Señor es Rey y Señor de los que han muerto como de los que viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano?
¿O tú? ¿Por qué lo menosprecias? Todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, tan cierto como yo vivo, dice el Señor. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí, Adonai, nuestro Dios. Amén. Entonces, si nos toca vivir el tiempo de la venida del Señor, aleluya, qué experiencia, ¿no? Qué privilegio, qué grande y qué emocionante, ¿no? Mi hermano Héctor, siempre que hablamos de esto, es de los que me dice, qué emoción, brother, o sea, qué emoción estar en este tiempo, inclusive, aunque me muriera, no importa, me toca vivir este tiempo, que es increíble, porque tenemos certeza de que nuestro Señor vendrá, y bueno, ahora caminando en Torah, gracias, brother. Y caminando en Torah, pues es aún más emocionante, ¿no? Es saber que estás del lado en la guerra del ejército más poderoso, ¿no? Ya sabes a lo que vas y ya sabes lo que va a pasar. Entonces, él tiene un dicho que dice que no sabes lo que te va a matar, pero sí quién te va a salvar. Entonces, ¿no? Me gusta siempre citar esa cosa que él dice, ¿no? Zacarías 13, vamos a empezar con Zacarías 13. En ese día se abrirá una fuente para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación y la limpieza. En ese día también declarará Hashem de los ejércitos: borraré los nombres de sus ídolos del país, no los mencionarán más, y también haré desaparecer del país a los profetas y al espíritu inmundo. Siempre que pienses si esta escritura aplica escatológicamente al futuro, pregúntate lo que nos preguntábamos hace rato. Lo que está citado aquí, ¿ya sucedió? ¿Ya pasó? ¿O está por suceder? ¿Vale? El espíritu inmundo no ha sido quitado de este mundo. Debido a eso, es que es inmundo. El mundo hoy día es inmundo, ¿no? El mundo hoy todavía es un lugar de perdición y caído. No ha sucedido aún. Y si alguien profetiza después de eso, su propio padre y madre que lo trajeron al mundo le dirán: morirás porque has mentido en el nombre de Hashem. Y su propio padre y madre que lo trajeron al mundo le darán muerte cuando profetice. ¿Tú por qué crees que sucedería esto? Ya no habrá más profecía, ni que profetizar. ¿O sí? En el milenio habrá cosas por profetizar. Ya que el profeta declarará las cosas por venir, y con respecto a Adonai, que es Mashiach y el Cristo vive entre nosotros, ¿qué sentido habría que el profeta profetizara? ¿Qué profetizará? Inclusive, y lo hablábamos el otro día David y yo, el don de profecía no tiene nada que ver con los profetas. ¿Quién fue el último profeta? No. ¿Qué Juan? No. Juan en la isla de Patmos. Juan el apóstol. Ese es el último profeta en realidad. ¿Y cuál es la profecía que se le revela a él? La misma profecía que se le reveló a Daniel. A Zacarías y a todos los que hemos estado viendo. Miqueas, ¿no? Es la profecía del fin de los tiempos. Pero esa profecía ha parado, ha cesado. No así el don de profecía, que entendamos que es otra cosa. ¿Qué es el don de profecía? ¿Qué es tener un don de profecía? Bueno, pues el profeta en realidad lo que hace es declarar las verdades de Dios y de su palabra sin aumentar y sin quitar nada. ¿No? No va de eso de yo te profetizo que el Señor te dará y te quitará y te hará rey y te pondrá y entonces en tu trabajo te irá muy bien. Eso se llama charlatanería. Porque el profeta en realidad lo único que hace es declarar las verdades inminentes de Dios y de su Torah. Entonces, el profeta que declara profecía escatológica de lo que será en el futuro, ya no hay más. No hay uno más. El último fue
Juan. Juan el apóstol. Como bien decía Dama, en la isla de Patmos, ¿no? Y al estar entre nosotros, el Mashiach, sería ilógico y aberrante profetizar sobre lo que Dios hará. Ya sería esto más bien como una suerte de adivinanza, ¿no? Ya como una suerte así como de adivinanza y lo más fuerte de todo esto que sería hasta un sacrilegio, ¿no? Ya estar intentando profetizar sobre cosas que ya no hay por qué profetizar. Entonces, esa es la razón fundamental por lo que dice que será todo aquel que quiera profetizar sobre Mashiach, dice que hasta sus padres le darán muerte, ¿no? En el versículo que leímos. Porque entonces significará que no tiene a Mashiach, si lo que quiere hacer es una cosa como esa. ¿Me entiendes? Y dice el 4, en ese día todo profeta se avergonzará de las visiones, y esto hablando muy seguramente de todos aquellos que con buenas intenciones, pero llenos de ignorancia y fascinación, declararon y profetizaron tiempos, fechas, eventos, sanidades, sin declarar la verdad, sino que de sus criterios y de sus bocas, ¿no? Sacaron todo lo que tenían que decir. Dice el 4 para terminar. En este día todo profeta se avergonzará de las visiones que tuvo cuando profetizó para engañar. No llevará nunca más un manto de piel. ¿Y a qué se refiere esto? A que los profetas traían una ropa de piel y eso los identificaba. Era como algo identificativo de los profetas. Pues se acuerdan lo que decían del Bautista, ¿no? Que se vestía con pieles y andaba comiendo grillos y miel y una dieta un poco rara, ¿no? Pero ya no habrá más eso. Lo que está diciendo es, ya no habrá más profetas como tal, ¿no? Entonces, se avergonzarán ante la abrumadora verdad de tener a quien es la razón y forma de la profecía habitando entre ellos, que es Yehoshua HaMashiach, ¿no? Y entonces dice el 5, y declarará, yo no soy profeta. Fíjate nada más lo que dice el que decía ser profeta y ya no lo es. O que nunca lo fue, pero decía hacerlo. Yo no soy profeta, yo soy un labrador del suelo. Soy un agricultor, para que me entiendas. Ustedes ven que he bregado con barro desde mi juventud, ¿no? Otras versiones dicen, ustedes han visto que desde mi juventud trabajo como jornalero, ¿no? En el campo. Y si le preguntan, es que la escritura a veces me sorprende. Y si le preguntan, ¿qué son esas inflamaciones en tu espalda? Y esto me habla de que recibirá castigo el que hizo esto. Será corregido quien haya hecho y haya con su profecía perdido, desviado, ¿no?, del camino correcto. Y entonces dicen, ¿qué son estas inflamaciones en tu espalda? Él responderá, de los golpes que me dieron en la casa de mis amigos. ¿Te das cuenta? Habrá tal vergüenza por haber profetizado en cosas equivocadas que ni siquiera serán capaces de decir, sí, yo fui y dije que era profeta, sino que habrá vergüenza. Oh espada, dice, levántate contra mi pastor, el hombre encargado de mi rebaño. Y dice Hashem de los ejércitos, golpea al pastor y que se dispersen las ovejas. Y también, volveré mi mano contra todos los pastorcitos. Ya no habrá más profeta, pues la única razón por la cual se profetizaba, como ya hemos dicho antes, estará habitando en la tierra. Toda profecía se ha cumplido, inclusive la que acaba de decir de que se golpea al pastor y se dispersan las ovejas, porque sucedió con Mashiach y tuvo cumplimiento. Ya no habrá más profecía, no habrá más razón del por qué profetizar. Ministraremos como sacerdotes del reino, mas no como profetas, sino sacerdotes. Claro, ya no servirá de nada. Apocalipsis 5:10. ¿Qué dice Apocalipsis 5:10? Pues lo mismo, ¿no?, que Apocalipsis 1:6. De hecho, si tú buscas si tiene concordancia tu Biblia, va a aparecer una concordancia ahí, exactamente ese lugar. Víctor, en el versículo 5, Ajá. le dices espalda. Sí. Es que aquí pone manos. Sí, y en otras versiones dice pecho. Y aquí la manos. Claro, y hay otra versión que te dice también, el pecho lo tendrá
¿Cómo? En el 6 vuelve a decir manos. Sí, pero es que es dependiendo de la versión que tengas. Porque yo cada que preparo el estudio, es en lo que más me tardo, yo creo, revisando versiones. Y sí, en algunas otras también creo que en la Bober Cantera. Y dice manos, y en otras dice pecho. Realmente son detalles de traducción esos, la cuestión es que el hombre daba muestras de haber sido corregido, ¿no? Tanto en las manos como en su cara o como en el pecho. Dice, ¿qué son esas llagas que tienes en el pecho? Creo que es la Valera la que dice eso, o la Nueva Traducción Viviente, alguna de esas así. Entonces, Apocalipsis 5:10, ¿qué dice? Tú los has constituido en un reino de sacerdotes, ¿no? O sacerdotes para el reino, para nuestro Elohim, y reinarán sobre la tierra. Y reinarán sobre la tierra, entiendo más que reinar, será ejecutar las ordenanzas del rey que estará en vigor en la tierra, Yehoshua. Lo mismo que hacían los jueces. Sí. Los arbitrarios. Claro. Los sátrapas que dicen de los ¿cómo se llaman los que conquistaron? ¿De los qué? De los caldeos, exactamente, ¿no? Lo mismo que el sátrapa. ¿Qué era un sátrapa? Pues no era otra cosa más que un gobernante que ejecutaba las leyes y las ordenanzas dictadas por el rey, ¿no? Entonces, muy probablemente sea de esta forma. El 8 dice, en todo el país declara Hashem, 2/3 partes perecerán, morirán, y una 1/3 parte sobrevivirá. 1/3 parte sobrevivirá. Y es que esta es la guerra del Armagedón, ¿no? Donde el hombre intentará luchar contra los santos de Dios y será vencido. Vamos a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Del 7 al 8, bueno, el 7 y 8. Y se les concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres ¿qué? No han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Corbán que fue inmolado. ¿Sí? ¿Quiénes son los que van a ser disuadidos, engañados? ¿Y cómo se llama? ¿Y que va a buscar perderlos? Todos aquellos que no tienen al Señor, ¿no? Que no están marcados, decía en las porciones que leíamos hace rato, ¿no? Y peor aún, que no está escrito su nombre. Claro, es que si no está escrito tu nombre es porque no eres salvo, porque no hubo transformación y porque, pues no, lo que espera es la muerte segunda, ¿no? A esa 3/3 parte, dice el 9, la meteré en el fuego y los derretiré como se derrite la plata y los probaré como se prueba el oro. Ellos me invocaron por nombre y yo les responderé, declaré, ustedes son mi pueblo, y ellos declaran, Hashem es nuestro Elohim. Fíjate lo que está diciendo aquí, que estaremos también en medio de esa tribulación, ¿me entiendes? ¿Para qué es que es metido el oro al fuego? ¿Cuál es la razón por la que tú metes el oro al fuego? ¿Para ver si es oro? Para purificarlo. Así es, no lo metes para saber si es oro, sino para quitarle todas las impurezas, todas las imperfecciones de escoria, bien, así como dice David, ¿no? Es metido el oro al fuego para ser purificado. Entonces, no es que nos vayan a probar, es que nos van a purificar, brother. No, pues seremos purificados. Apocalipsis 13:10. Apocalipsis 13:10. Dice, si alguno ha de ser llevado a cautividad, será llevado. Si alguno ha de ser muerto a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fidelidad de los santos. Esto es previo al milenio, Esto es parte de la gran tribulación,
Seremos puestos a fuego y la perseverancia y la fidelidad a Adonai será probada. Nuevamente tenemos la oportunidad y el privilegio de mostrar esa fidelidad y esa honra al Señor. Fíjate que hay mucha gente que no entiende esto que acaba de decir David. ¿Cuál privilegio te dicen? O sea, ser metidos al fuego, probados, encarcelados, pasados por espada, humillados. ¿En verdad es privilegio? Pues es que no han entendido. Quien te dice lo contrario, porque mucha gente me ha dicho, ¿cuál privilegio? ¿Estás loco o qué? A nadie le gustaría eso, ¿no? Y te voy a decir algo, que todos aquellos que estuvieron en los coliseos muertos a mano de los romanos, estoy seguro que para todos y cada uno de ellos fue terrible morir por el Mashiach, sí, pero fue un privilegio. Seguro estoy, porque ninguno de ellos negó a Mashiach. ¿Cómo lo puedo saber? Porque por eso estaban ahí. Y el privilegio de ellos fue grande, por saberse, ¿no?, fieles hasta la muerte. En este momento es cuando toma, les pongo yo aún más sentido, las palabras de nuestro Yehoshua, nuestro Adón Yehoshua, Habashiach. Vamos a Mateo 24. Mateo 24, del 1 al 13. ...24 del 1 al 13... Dice, Jesús salió del templo y ya se había ido cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Y les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será derribado. Mientras que Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron, dinos cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Ellos están entendidos de que en la segunda venida de Mashiach se acabará todo y será el fin. Tal vez porque fueron instruidos por él o se los reveló el Ruach HaKodesh. Pero la realidad es que ellos están preguntándole una realidad que no es, ¿será que los romanos destruyan este templo próximamente? No, lo que les está diciendo es, ¿cuándo será la señal de tu venida? De tu segunda venida. Porque ellos entienden que es Dios mismo el que está con ellos. ¿Y el fin del mundo? Jesús les respondió, Yehoshua les respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, yo soy Mashiach, y engañarán a muchos. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. Así que no nos angustiemos con las guerras, los rumores de guerra nuclear, ¿no?, que hay por ahí. Hombre, ya está espantadísimo medio mundo, ya quieren hacer bunkers y toda la cosa. No, ya hay gente que ya está casi lista para que aprieten el botón. No se preocupen, porque aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Entonces, los entregarán a ustedes para ser torturados y los matarán. Y todos los odiarán por causa de mi nombre. Y ellos vivieron literalmente eso. En aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin, ese será salvo, dice, ¿no? Que me perdonen los hermanos que estén escuchando esto y aún lo crean, pero no habrá rapto milagroso, ni adopciones, ¿no?, ni arrebatamientos mágicos, nada. Porque si yo pienso en eso, entonces lo que acabo de escuchar de Mashiach sería mentira. Y la palabra de Dios es perfecta, eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Entonces no habrá tal. Vamos a ir a Zacarías 14. Y decirle de consuelo, pues, ¿quieren saber algo de un rato? Pues
dice la Escritura que uno será dejado y uno será quitado. Híjole, pero siempre decimos algo bien importante con respecto a eso, ¿no? Uno será dejado y otro será quitado. Y yo te quiero hacer una pregunta, mi hermano. Y esta pregunta siempre la hacemos allá con los del camino, ¿no? En la iglesia. Cuando viene la policía a llevarse al malo, ¿a quién es quien se lleva? ¿Al bueno o al malo? ¿Quién es quien se queda? El bueno. El bueno. Ya quedó claro que no va a haber un rapto milagroso y que si eres llevado, miedo debes tener. No, porque es que dice la Escritura literal, que es quitado y echado Al fuego, claro, claro, ¿no? Pero de verdad, no hay tal, ¿no? Entonces, Zacarías 14 dice, miren, y vamos a ir leyendo, yo creo que todo el 14, miren, viene un día de Hashem cuando tu despojo se repartirá en medio de ti misma, porque yo reuniré a todas las naciones en Jerusalén para la guerra. La ciudad será capturada, saqueadas las casas y violadas las mujeres, y aún una parte de la ciudad irá al exilio, pero el resto de la población no será desarraigada de la ciudad. Y vas a decirme, pero esto ya pasó. Espera, porque acuérdate que muchas de las cosas que ya sucedieron tienen una proyección para el futuro. Entonces vendrá Hashem y hará guerra contra esas naciones como acostumbra guerrear en día de batalla. ¿Cómo acostumbra guerrear en día de batalla el Señor? Vamos a ver cómo es que guerrea en día de batalla el Señor. Vamos a Isaías 13. Ahorita vamos a regresar a Zacarías 14, pero vamos a Isaías 13, 2. 13:2. Dice, levanten la bandera sobre un alto monte, levanten la voz contra ellos, levanten la mano para que entren por las puertas de los príncipes. Yo di órdenes a mis consagrados, convoqué también a mis valientes, a los que se alegren con mi triunfo, para que ejecuten mi castigo. Hay un gran estruendo en los montes, como de mucha gente, ruidoso estruendo de reinos, de naciones que se reúnen. El Señor de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. El Señor y los instrumentos de su ira vienen de lejanas tierras, desde los confines de los cielos, para destruir toda la tierra. ¡Ah, caray! Espérame, esto no ha sucedido, ¿no? Sí, Jerusalén fue sitiada. Y sí, fue destruida la ciudad y fueron tomados en cautiverio muchos. Pero esto que está diciendo aquí todavía no sucede. Para destruir toda la tierra, dice. Griten de dolor, que cercano está el día del Señor. Viene como asolamiento del Todopoderoso. Por eso pierde su fuerza toda mano. Por eso desfallece todo corazón. Se llena de terror, la angustia y el dolor los domina. Tienen dolores como la partulienta, con el rostro encendido, unos a otros se miran con asombro. Viene ya el terrible día del Señor, día de ardiente ira e indignación, que hará de la tierra un páramo y que raerá de ella a los pecadores. Esto no ha sucedido, mi hermano. Todavía no pasa, ¿eh? Ay, Dios mío. Ese día las estrellas y los luceros de los cielos no darán su luz. El sol se oscurecerá al amanecer y la luna no dará su resplandor. Yo castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Acabaré con la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré que los hombres sean más escasos que el fino oro de Ofir. Por la indignación del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira, haré que se estremezcan los cielos y que la tierra se mueva de su lugar. Cada uno mirará hacia su pueblo como oveja sin pastor, cada uno huirá a su tierra como gacela perseguida. Todo el que sea hallado caerá atravesado por una lanza, todo el que caiga preso morirá a filo de espada. Ante sus propios ojos, sus niños serán estrellados contra el suelo, sus casas serán saqueadas y sus mujeres serán violadas. Voy a incitar contra ellos a los medos, para quienes el oro y la plata no es lo más importante, dice. Con sus flechas despedazarán a los niños y de los hijos no tendrán compasión, no perdonarán a nadie en quien pongan sus ojos. Y si te das cuenta, ya volvió otra vez
al relato histórico. El hermoso reino de Babilonia, joya de la grandeza caldea, vendrá a ser como Sodoma y Gomorra, ciudades a las que Dios destruyó. Jamás volverá a ser habitado, para siempre quedará deshabitado. Ningún nómada volverá a plantar ahí su tienda, ni pastor alguno apacentará ahí su rebaño. Ahí dormirán solo las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de chacales. Ahí solo vivirán los avestruces y retozarán las cabras salvajes. En sus palacios y en sus casas veraniegas aullarán las hienas, y los chacales, ya se acerca su tiempo, sus días están contados. Es un tiempo de gran tribulación, como jamás se ha visto lo que se está hablando ahí. Es un tiempo que inclusive habla de lo que ha sucedido, pero también tiene connotaciones al futuro, como lo podemos ver, porque cita situaciones que no han pasado aún todavía. Es tiempo de gran tribulación. Hoy, en el mundo, hay convulsión a causa del propio hombre. De su mano ha salido calamidad, y muerte, y dominio, y control, y hay miedo y pánico. De verdad, basta ver algunos canales, ¿no?, de información para darte cuenta que hay pánico y el mundo está aterrado por lo que pueda suceder, por lo que va a pasar. Pero cuando venga Adonai, a todos aquellos que hicieron el mal y abusaron de su poder, habrá lloro y habrá crujir de dientes. Y vamos a regresar a nuestro texto principal. Sí, de Zacarías 14. En el 4. Era solo para saber de qué manera guerreaba el Señor en Isaías, ¿no? A la forma de que nuestro Señor hace las cosas, ¿no? Un pequeño breviario de cómo es que el Señor trata con estas cosas. En el 4 dice: en ese día posará sus pies en el monte de los olivos, cerca de Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos se dividirán en dos, de este, y el monte de los olivos se dividirá en dos, de este a oeste, y una parte del monte se moverá hacia el norte y la otra hacia el sur, una inmensa llanura. Y el valle en las colinas quedará obstruido, porque el valle de las colinas llegará hasta Astel. Quedará obstruido como quedó obstruido a causa del terremoto en los días del rey Usía de Yahudá, y vendrá a ustedes Hashem y Elohim con todos los seres santos. Está narrando la segunda venida, ¿no? La segunda venida de Mashiach. En ese día no habrá luz de sol ni luz de luna, sino que será un día continuo. Solo Hashem sabe cuándo, sin día ni noche, y habrá luz al caer la tarde. Será como un día continuo, sin noche, ¿no? Lo que está diciendo. Pues la luz de Hashem iluminará todo. No habrá más oscuridad. Y les pongo yo aquí como comentario que me parece más que no habrá más oscuridad espiritual, no solamente hablando de la luz, sino de lo espiritual, pues su santidad lo iluminará todo y nos iluminará a nosotros mismos al ser transformados. En ese día, dice el 8, fluirá agua fresca de Jerusalén, parte de ella hacia el mar oriente y parte hacia el mar occidental durante el verano y el invierno. Todo será limpiado y transformado. Todo. Fluirá agua de purificación. Esa es la figura de la santidad de Dios, invadiendo y purificando todo en la tierra, todo el tiempo. Será Él la manifestación de Él, aquí mismo, ¿no? No habrá, como decía en la escritura que leíamos, no habrá dolor, no habrá angustia, no habrá miedo, sino todo será tan meridiano como el mediodía, ¿no? Como la luz del mediodía. El 9 dice: y Hashem será rey sobre toda la tierra en ese día. Habrá un solo Dios, Hashem, con un solo nombre. Fíjate lo que dice, ¿eh?
Y Hashem será rey sobre toda la tierra en ese día y habrá un solo Dios. Hashem con un solo nombre. Vamos a leer Hechos 4:12. Hechos 4:12. ¿Qué dice Hechos 4:12? No, 4:12. Que no hay nada bajo el cielo, otro nombre dado a los hombres, por el que nosotros debamos salvarnos. Bueno, esa versión no está tan potentota, ¿eh? En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios nos ha dado, no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Fíjate, la versión que tengo ahí aquí, que no puse cuál era, malamente, dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Debe ser Reina Valera o algo así por ahí, ¿no? Debe ser, no, en el cual podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre, ¿no? ¿Perdón? NTV, ¿no? Y lo que leíamos hace un momento en el 9 del 14 dice, dice, en ese día habrá un solo Dios, Hashem, con un solo nombre. ¿Cuál es el nombre que realmente en ese momento pesará? Claro, porque Yehoshua, me encanta cuando el Haber Eric dice, no, mira, si ya no quieres decirle Hashem, si no quieres decir Adonai, porque hay tanta confusión allá afuera que si Yahweh, que si Yohua, que si lo que sea, dile Yehoshua Hamashiach, porque ese es su nombre, ¿no? Y si lo dijeses, no te estarías equivocando en nada, porque es Él. Y el nombre del que se refiere en ese momento, con toda seguridad, después de leer Hechos 4:12, puedo decirte que ese es el nombre que se le ha dado, o que se nos ha dado, por sobre todo nombre, Yehoshua Hamashiach. Ese es su nombre. Amén. El 10 dice, entonces todo el país se volverá como el Arabá, desde de Huebá hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Esta, sin embargo, se levantará alto donde está y será habitada desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la puerta antigua, hasta la puerta de la esquina y desde la torre del Hananel hasta los lagares del rey. Y nunca más se decretará destrucción y Jerusalén habitará segura. Yo creo que no ha habido ciudad más destruida, más asediada y más atacada que Jerusalén. Pero no habrá más de eso. En cuanto a esos pueblos, y no se refiere tanto a la Jerusalén física, sino a la Jerusalén celestial. Y en cuanto a esos pueblos que le hicieron la guerra a Jerusalén, Hashem los golpeará con esta plaga. La carne de ellos se les pudrirá, estando ellos en pie. Los ojos se les pudrirán en sus cuencas y las lenguas se les pudrirán en sus bocas. Fíjate lo que está diciendo. Literalmente estarán llenos como de Zarahat, ¿no? Sí, ¿no? Como si fueran muertos en vida. Andarán. Pero la pregunta es, ¿esto será literal tal cual? ¿O su estado será tan deplorable, ¿no? Sus vidas serán tan llenas de dolor y de pena que enfermarán y padecerán todo tipo de males. Los que hayan quedado, los que no fueron transformados. Porque si no, ¿de quién está hablando esto? ¿A quién es de quién está hablando aquí? El día 13 dice, el 13 dice, en ese día caerá sobre ellos un gran pánico de Hashem y cada uno le echará mano a su compañero y cada uno levantará su mano contra la mano de todos los demás. Al mejor estilo de las guerras cuando sucedía, ¿te acuerdas? Que iban y le atacaban y de repente se empezaban, tú qué, bueno, tú qué, no, pues no, tú y tú, y terminaban matándose entre ellos, ¿no? Al mejor estilo de eso. En ese día caerá sobre ellos un gran pánico de Hashem. Y cada uno le echará mano a su compañero y cada uno levantará su mano contra la mano de todos los demás. El que no conoce a Yehoshua actúa así, sin tener que andar con el ojo botado y la carne toda así, ¿no? No hace falta. Al día de hoy sucede. Eso pasa. En el mundo así pasa, ¿no? En medio de la tribulación,
uno cargará contra el otro, inclusive si es necesario, pasa por encima del otro sin importar el daño que se haga. Y es real. Apenas hay caos, hay locura, algo está pasando y ves cómo la gente pasa por encima de la gente. La pisa, hace lo que tenga que hacer. Y si tiene que ir al centro comercial, destruir las ventanas y sacar todo para quedárselo con todo, aunque se queden los demás sin nada, ellos lo guardan y se lo quedan. Porque no piensan en el de enfrente, porque esa es la forma del mundo, ¿no? Cuando en nuestra forma las cosas son distintas. Cuando en nuestra forma decidimos de que lloren en mi casa, que lloren en la suya, hoy van a llorar en mi casa, ¿me entiendes? Porque hoy van a comer allá. O sea, ese es el deber ser, y si no es así, hermano, pues entonces ¿qué hay, no? Pero no así en el mundo. Sin importar el daño que hagan, hacen lo que tengan que hacer, ¿no? El mundo entero obra así, les pongo yo aquí. Pisando al de al lado, los poderosos quieren más poder y harán lo que sea para lograrlo. Y eso nos debe quedar muy claro ya. O sea, es que a quien no le quede claro que el poderoso quiere más poder y está haciendo lo que sea necesario para lograrlo, entonces no vive en este planeta, ¿no? O vive en una realidad como virtual o en una realidad paralela, porque la realidad es que el malo quiere más mal, ¿no? El poderoso quiere más poder y no importa lo que tenga que hacer para lograrlo. El 14 dice, y Judá se unirá a la batalla en Jerusalén y se reunirán todas las riquezas de todas las naciones de alrededor, inmensas cantidades de oro, plata y vestidos. Y esto de Judá se unirá a la batalla. Yo soy muy optimista, me encanta pensar bonito, no sé, yo soy así de alucín, y no sé, me gustaría pensar que se refiere a que el hermano Judá reconocerá a Mashiach y podrá ponerse en las filas del Señor a pelear la batalla, ¿no? Eso sería increíblemente bueno, y eso sería como, pues, un anhelo, ¿no? En mi corazón. Dice el 15, la misma plaga golpeará los caballos, las mulas, los camellos y los asnos. La plaga afectará a todos los animales en esos campamentos. Fíjate lo que dice Marcos 13, del 19 al 20. Marcos 13, del 19 al 20. Porque esos días serán de aflicción, como no los hubo desde el principio de la creación de Dios, ni los habrá jamás, dice. Si el Señor no hubiera cortado esos días, no habría quien se salvara, pero los ha cortado por causa de sus elegidos. Entonces, en esos días, allí estaremos, ¿no? Bienvenidos a esos días, aunque todavía no estemos ahí, pero sucederá. Y si nos toca estar vivos, aleluya. Aleluya. Daniel 12, del 1 al 3. Cuando llegue el momento, se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Serán momentos angustiosos como jamás los hubo desde que la humanidad existe. Pero llegará el momento de tu pueblo, en el momento en que tu pueblo será liberado, lo mismo que todos los que estén registrados. ¿En dónde? En el libro. Volvemos a hablar del libro, ¿no? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Es el propio Daniel, profetizando ya desde aquellos días. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pues sí, porque los que no fueron transformados, o más bien los que no fueron resucitados en la primera resurrección, pues despertarán para vergüenza eterna, ¿no? Y vergüenza y deshonra eterna. Exactamente. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que instruyen a muchos en la justicia serán como las estrellas por toda la eternidad. Qué lindo, ¿no?
Dice el 16, todos los sobrevivientes de todas aquellas naciones, que era lo que hablábamos hace rato con los likes, todos los sobrevivientes de todas aquellas naciones que vinieron contra Jerusalén harán un peregrinaje año por año para postrarse ante el rey y celebrar la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Entonces, pues tampoco podríamos pensar que es un día, ese milenio, porque cabe la duda, ¿no? De decir, Pedro dice, ¿no? No olvidemos, hermanos, que 1000 años, ¿no? Son como un día y un día como 1000 años para el Señor. Y entonces yo decía, bueno, el milenio será tal vez como un día, pensando en esto, ¿no? Igual y será solo un día el que Mashiach reinará y nosotros estaremos ministrando y formaremos parte del juicio y estaremos como que de testigos, pero dice que habrá un peregrinaje año tras año a postrarse ante el rey y celebrar las fiestas de los tabernáculos. O sea, no se trata de nada más un día. Fíjate, les pongo, todos los sobrevivientes del mundo, los que no fueron transformados a causa de su rebelión contra Dios, tendrán que ir ante Yehoshua y festejar el Sukkot. Hoy el mundo entero ignora las fiestas. ¿Te das cuenta? Sus moadim. Y hasta cuestionan si deberían festejarse o no. ¿Es cierto? ¿Cuántas religiones, cuántos dogmas allá afuera dicen que esto ya no es, que ya no debería hacerse? Sí, sí. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. ¿No? Que ya no está vigente. Pues, ¿qué te cuento? Que en el milenio, para todos aquellos que dijeron que no se debía festejar o que no debía llevarse a cabo, será obligatorio para todo aquel que vive en la tierra. Todo ser que viva festejará Sukkot en presencia del rey. ¿Sí o sí? Entonces, a mí me sorprende mucho que estudiando esto, los que enseñan la palabra y recordando esto y viendo esto, nos hagan esta pregunta, ¿no? Oye, si en el milenio se va a festejar Sukkot, sea lo que sea, ¿cómo es que hoy no lo festejamos? ¡Qué miedo!, ¿no? Porque si es una exigencia en el milenio donde nuestro Rey y Señor estará presente, ¿cuánto más no será que se nos ordenó de manera perpetua el festejarlo? ¡Qué fuerte!, ¿no? ¿Cuánto más no nos conviene a nosotros guardar esta fiesta preciosa? Y no solo esta, sino ya sabemos, todas y cada una de ellas, ¿no? Es un ensayo didáctico donde Hashem nos enseña sus planes y no podamos decir, es que Señor, yo no sabía, es que, ¿en serio existía? ¿En qué momento? ¿Y qué había que hacer? ¿Te has fijado que todas las fiestas del Señor, todas y cada una de ellas son didácticas? Todas, en Pesaj, hierbas amargas, ¿no? Panes sin levadura. 7 días de no comer hametz. 7 días de no comer levadura, ¿no? Y luego viene de las que son tan didácticas, porque todas lo tienen, ¿no? Pero el tocar de la trompeta, ¿no? Porque en Shavuot en realidad es una fiesta de alegrarnos, de festejarnos, pero al día de hoy nosotros presentamos las primicias. ¿Qué primicias presentamos? Pues presentamos, primero que nada, Mashiach, ¿no? El Corbán perfecto. Yo no tengo que presentar en todas las fiestas el Corbán que presentamos es Mashiach, ¿no? Inclusive la minjá, inclusive el vino para la libación, eso es Mashiach que es lo que presentamos. Pero sí presentamos los frutos de nuestra vida, ¿no? Si vamos y no llevamos un etrog con ramitas. No, llevamos nuestra vida que da testimonio a Él. Que de Shavuot en Shavuot presentamos nuestra vida y, Señor, aquí estoy presentándote los frutos de mi corazón transformado cada día más por ti, ¿no? Si este año fue
duro si tú quieres, pero la transformación está aquí, Señor, y estoy caminando. Y luego viene el tocar del shofar, ¿no? El tocar de la truá. Qué didáctico. Escucha, hace rato estábamos tocando allá afuera y es impresionante y te llena de... se te enchina así la piel, ¿no? Y fíjate, despertamos a muchos hace rato con el shofar, ¿no? Es didáctico. Y luego viene Yom HaKippurim. Y vaya, más didáctico que hacer un ayuno de 24 horas. No hay más, ¿no? Qué didáctico que eso. Y luego viene Sukkot, la fiesta de las enramadas, le llama, ¿no? De los tabernáculos. Vivir 7 días en una sukkah. Para los que los hemos podido hacerlo, es maravilloso. A veces no vas a poder porque las circunstancias no te lo permiten. Pero es sabernos debajo de la sukkah perfecta, que es Mashiach, ¿no? Es didáctica la manera en que Dios hace las cosas. Es didáctica. Y entonces los de allá afuera no se preguntarán, ¿será que debo yo guardar estas fiestas? De hecho, uno de los significados, una de las connotaciones de Shukra Kodesh, aparte de una convocación, una santa convocación, es un ensayo de lo que acontecerá. Claro, pues es que esa es la idea, ¿no? La didáctica es eso. En la didáctica tú ensayas, tú practicas, tú lo vuelves a hacer y cada año lo vas perfeccionando. Para cuando llegue el momento. Es que cuando tú estás estudiando para el examen y es de cálculo, de trigonometría y todas esas cosas que son, creo yo, de malo. ¿Qué sucede? Pues que tienes que practicar y practicar y hacer ecuaciones y estar ahí, porque el día que venga la ecuación de tu examen, nada más no sepas despejar correctamente y vas a ver qué vas a sentir en ese momento. Claro, te va a despejar por el entendimiento en ese momento, ¿no? Es didáctico. Fíjate lo que dice el 17. Cualquiera de las comunidades de la tierra que no haga el peregrinaje a Jerusalén para postrarse ante el rey, Hashem de los ejércitos, no recibirá lluvia. O sea, no habrá prosperidad, no habrá gozo, ni santidad. Su vida será como en un desierto. ¿Me entiendes? El 18 dice, y si los egipcios, ¿cuál es la figura de Egipto? El mundo. Y si los egipcios no acuden a Jerusalén, tampoco sobre ellos caerá lluvia. Al contrario, les vendrá la plaga con que el Señor castigará a las naciones que no acudan a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En el milenio, tal será el castigo de Misraim y de todas las demás naciones que no suban a celebrar la fiesta de Sukkot. Tal castigo será, ando leyendo muy mal, tal será el castigo de Misraim y de todas las demás naciones que no suban a celebrar la fiesta de Sukkot, ¿no? Todo aquel que no honre y glorifique a Yehoshua recibirá el castigo. Esa palabra la tenemos mucho David y yo, ¿no? Habrá zarahat, o sea, habrá lepra espiritual. Habrá zarahat, les pongo yo aquí en sus vidas, ¿no? Espiritualmente hablando. Porque de Él son todas las cosas. Él las creó en incorrupción. Pero fueron corrompidas, ¿no? Por el hombre. Yehoshua va a restaurarlo todo al estado primigenio. Y todo aquel que decida seguir en el estado de corrupción, recibirá la retribución de ello. Porque si el Señor ha hecho todas las cosas nuevas y transformado todo, y tú sigues y persistes en la misma forma, entonces recibirás retribución. Leíamos hace un momento, recibirán la plaga, ¿no? El 20 dice, en ese día, hasta en las campanillas de los caballos se escribirá, consagrado a Hashem, a Adonai, ¿no? Las ollas de metal en casa de Hashem serán como los tazones delante del altar. La santidad, les pongo yo aquí, será el sello que lo marque todo, ¿no? Todo estará marcado, ¿no? Todo tendrá la marca, todo tendrá el sello. Y toda olla en Jerusalén y Judá estará consagrada al Señor de los ejércitos. Y todos los que se presenten a ofrecer sacrificios, las tomarán para cocer en ellas la carne,
cuando llegue ese día, no habrá más mercaderes en la casa del Señor de los ejércitos. Y yo dije, ¿por qué dice esto? ¿A qué se refiere esto? Y es que cuando leemos este versículo, es imposible no pensar en los hijos del sacerdote Elí. ¿Se acuerdan lo que hacían los hijos del sacerdote Elí? ¿Se acuerdan? Ellos habían corrompido el templo. Exactamente, así es. Habían abusado de su posición, inclusive realizando sacrilegios. Porque eso de ir y decir, dame de la carne que aún todavía no se cose. No, que dame. ¿Cómo que no? Eso es para el Señor. Dame, que queremos comer, ¿no? Y de lo mejor. Eso era un sacrilegio, con los sacrificios y ofrendas dadas a Hashem. Vamos a leer un poquito de eso, es rápidamente. Primera de Samuel 2, del 12 al 14, vamos a leerlo. Si alguien lo tiene y tiene voz así de predicador, que lo lea. Primera de Samuel 2, 12 al 14. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto a Adonai y en sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Shiloh para adorar. O sea, ¿te das cuenta? Estaba corrupto. El sacerdocio estaba corrupto. Y estos sacerdotes representaban la corrupción en el templo. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que eso no cambió. Y que fue en aumento. Inclusive en los días de Yehoshua. Hablábamos en la mañana, no me acuerdo con quién decía, ¿no? Que el Señor les decía, ustedes son hijos de su padre, el diablo, ¿no? Había corrupción en el templo. Y en los días de los que estamos hablando, no habrá más corrupción. No habrá más corrupción. ¿No? No habrá más corrupción en su templo. Pues, ¿qué creen? Que Él es el templo. Por eso no habrá más corrupción en el templo. Segunda de Corintios 4, 6 y 7. Segunda de Corintios 4, del 6 al 7, o 6 y 7. Dice, porque Dios, que mandó que las tinieblas, porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Mashiach, de Yehoshua HaMashiach. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea en la excelencia del poder que es Dios. Y dice, la excelencia del poder es de Dios, que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Yo creo que no desperté muy bien, brother, Estoy todavía como dormido, estoy leyendo muy mal. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Miqueas 4, del 1 al 5. Miqueas 4, del 1 al 5. En los días por venir, el monte de la casa de Hashem se afirmará por encima de las montañas y sobrepasará las colinas. Los pueblos lo contemplarán con gozo. Y las muchas naciones irán y dirán, vengan, subamos al monte de Hashem, en la casa de Elohim, de Jacob, para que se nos instruya en sus caminos, para que caminemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la instrucción, de Jerusalén la palabra de Hashem. Así juzgará entre los muchos pueblos y arbitrará para las multitudes de naciones, hasta las muy distantes, y martillará sus espadas en asadones y sus lanzas en podadoras. No levantará espada nación contra nación, nunca más conocerán la guerra, sino que cada hombre se sentará bajo su vid o su higuera sin que nadie lo perturbe. ¿Te imaginas? Qué rico.
porque fue Hashem de los ejércitos quien habló. Aunque todos los pueblos caminen, cada uno en el nombre de sus deidades, nosotros caminaremos en el nombre de Hashem, nuestro Elohim, por siempre, jamás. Amén. Amén. Vamos a leer Isaías 35:8. Hoy hay mucho que leer, mucho que leer. Es mejor así, cuando leemos, y mucho de lo poco que yo diga y mucho de lo que leemos, ¿no? Isaías 35:8. Dice, ahí habrá un camino empedrado, que será llamado camino de santidad. No pasará por ahí nada impuro, porque Adonai mismo estará con ellos. Si alguien pasa por ese camino, no se extraviará por más torpe que sea. Aleluya. Ahí yo dije, hay esperanza para mí. Nadie se extraviará por más torpe que sea. El día de nuestra redención final está cerca, les pongo yo, ¿no? Por lo tanto, hermanos, ya para terminar, el día de nuestra redención está más cerca de lo que pensamos. Vamos a leer 1 Corintios 15, del 54 al 58. Y creo que debe de quedarnos bien claro, ¿no? Lo que pasará en el milenio, cómo sucederá, qué estaremos haciendo, quién reinará, cuál es la función que tenemos como sacerdotes del reino durante ese tiempo, que no será un día, no sabemos si serán 1000 años o más, pero lo que nos dice la Escritura es que de año en año, y eso nos habla de que pasará el tiempo y de que tal vez sean los 1000 años tal cuales son. Yo sé que hay posturas que dicen que no, que no son años tal cual, ¿no? Pero lo que nos dice la Escritura es llano y claro. Entonces, ya con la mente puesta en esto, creo que para nosotros debería ser muy claro que esto es un ensayo. Pero no solo la fiesta de Sukkot, sino nuestra vida misma debería ser un ensayo de lo que viviremos y haremos. Por eso me encanta cuando te toca vivir el ayuno de Yom Kippur, ¿no? ¿Qué hacemos en el ayuno de Yom Kippur? Pues hacemos lo que haremos en el tiempo en donde no necesitaremos de esta carne, ni de sus necesidades, sino que pasamos ese día en el Espíritu realmente, como si hubiéramos sido transformados. Y yo no sé si les pasa a ustedes, pero de año en año siento menos hambre ese día. De verdad, ni hambre tuve, ¿no? Ya después cuando dije, ya llegamos, ya vamos a cenar. Ni hambre tengo, pero vamos a cenar, ¿no? De verdad. Porque te va capacitando el Señor y te va mostrando, y sabes, es cada día más, como cuando estaremos con Él. Y podamos entender que nuestra vida misma debe ser ese ensayo para que el día que estemos delante de Él sea solamente un cambio de este cuerpo de corrupción por el cuerpo incorruptible que recibiremos. Pero hemos vivido, hemos creído y hemos honrado a nuestro Rey desde antes de la transformación para que lleguemos hasta ese punto. Amén. Entonces vamos a leer 1 Corintios 15:54 al 58 y con eso terminamos. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción, y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. Aleluya, amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado, que es el aguijón de la muerte, y la ley es la que da poder al pecado, dice. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. No por nuestras obras, no por lo que hayamos hecho, sino en Él, por Él y para Él. Así que, amados hermanos míos, y esto es algo que
yo también les diría, pero que no tengo que decirlo yo porque la Escritura lo va a decir. Amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes, hazak, hazak, y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Amén. Nada de lo que hagamos para Él es en vano, ni es echado en tierra, ni es incongruente, ni carece de sentido, porque es de Él y para Él. Amén. Hag Sukkot Sameach, mis hermanos. Bueno, ¿ya? ¿Shabbat Shalom todavía? Sí, ¿no? Todavía, Shabbat Shalom. Sí, claro, todavía, falta media hora. Shabbat Shalom.